les voy a pasar al Classroom un glosario de términos. El glosario de términos es como un diccionario técnico, ¿no? Adecuado a la materia, donde hay alguna terminología que nos va a servir para ir familiarizándonos con todos los conceptos que yo les voy a ir virtiendo en el transcurso de la asignatura, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya tienen que ir familiarizándose con esa terminología, ¿no? Para que no haya luego dudas, para que no se queden con incógnitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando les hable de puntaje Z, ustedes ya tienen que saber qué significa ese puntaje Z. De hecho, lo vamos a ir repitiendo en el transcurso de la asignatura, pero el glosario les sirve para que en ese momento ustedes que están leyendo y no recuerdan qué es puntaje Z, directamente vayan al glosario, a su diccionario y verifiquen cuál es el significado de esa palabra que estamos usando, así como antropometría, como obesidad, por ejemplo, percentil, otro término que usamos es, hay varios, ¿no? Términos, en ese momento no se me viene a la cabeza. Bueno, índice de masa corporal, que también, bueno, es un término que utilizamos, pero que más pues, va relacionado a un índice, ¿no es cierto? Entonces, desnutrición crónica, por ejemplo. ¿Por qué es crónica? ¿Por qué es aguda? ¿Por qué es global? ¿No? Entonces, estos significados ustedes lo van a encontrar en el glosario de términos, ¿listo? Les voy a cargar luego en el Classroom. Bueno, ahora vamos a empezar. Yo voy a, para ello, en mi pantalla, ya les pedí de que el ingreso es hasta las 30, ¿no es cierto? Entonces, como no estoy comenzando todavía, estoy recibiendo a algunas personas, pero a partir de que empiezo a presentar el tema, ya no puedo recibir a más personas porque nos bloquean un poquito, ¿no es cierto? Entonces, voy a presentar el tema. Ya, ustedes me dicen si están viendo toda la pantalla. ¿Están viendo la primera diapositiva? Sí se ve, licenciado. Sí, listo, se ve. Ya, cualquier desperfecto o algo que nos estemos perdiendo, por favor me avisen, ¿listo? No me dejen hablando sola, por favor. Ya, entonces eso vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de este tema. Entonces, nuestra unidad 1 es sistemas de evaluación del estado nutricional o del estado nutricional. Entonces, mencionarles de que el estado nutricional de una persona o de un grupo de personas que también llamamos un colectivo, va a ser el resultado de la interrelación entre lo que va a ser el aporte nutritivo mediante el consumo de alimentos y las necesidades o las demandas nutritivas, es decir, lo que requiere una persona. Y aquí en las demandas nutritivas tenemos que tomar en cuenta las pérdidas que pueden ocasionarse a raíz, por ejemplo, de sobrantes. Nos sirven un plato de comida, solo comemos la mitad. Entonces, esa otra mitad ya no es utilizada por nuestro organismo. Entonces, esa es una pérdida. O las pérdidas que hay, por ejemplo, en la cocción de alimentos, cuando hacemos cocer, por decirles, las verduras. Cuando no se tapa en la cocción de las verduras, ustedes saben que con el vapor y a mayor cocción se van perdiendo vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, este tipo de pérdidas también se cuantifican acá. La utilización de los nutrientes. Por ejemplo, cuando una persona está enferma, ¿no? Tiene procesos de fiebre, procesos diarreicos, procesos de catabolismo. Entonces, esto también puede hacer que la utilización de los nutrientes baje en personas con cáncer, por ejemplo.
¿no? Entonces, no utilizan de la misma forma que una persona sana los nutrientes. Entonces, también eso va a repercutir en el estado nutricional. Y, por supuesto, las reservas que tenga la persona, más que todo, reservas en cuanto a micronutrientes. Por ejemplo, en hígado se almacena la vitamina A. Tenemos reservas de hierro, ¿no es cierto?, en el organismo. También en los huesos tenemos reservas de calcio. También hacemos reserva de calorías mediante la grasa que las personas normalmente tenemos, ¿no? El hombre un poco menos, las mujeres tenemos un poco más de reservas de grasa. Entonces, esto también va a repercutir en el estado nutricional. Cuanto menos reservas tengamos de nutrientes, también el requerimiento va a ser mayor, ¿no es cierto? Ahora, esto dependiendo, pero en el caso de calorías es diferente, ¿no es cierto? En el caso de grasa específicamente. No es que cuando tengamos más grasa vamos a ser más saludables, sino que tenemos que tener una cantidad adecuada de grasa, ¿no? Pero si tampoco tenemos mucha grasa de reserva, también puede ocasionarnos un problema de malnutrición o desnutrición en este caso. Y viceversa, si tenemos una alta reserva de grasa, también nos puede ocasionar otros problemas nutricionales, ¿no? Como las enfermedades crónicas. Entonces, ustedes ven cómo las necesidades nutritivas, ¿no?, van a repercutir en el estado nutricional, así como el consumo o el aporte nutritivo de la dieta, ¿no? Entonces, debemos tomar siempre en cuenta estos aspectos para poder evaluar o determinar el estado nutricional. Entonces, la valoración del estado nutricional debe formar parte siempre de los exámenes habituales de salud, en todo tipo de estudios, tanto individuales como grupales, ¿no? Me refiero a individual cuando una persona asiste a la consulta, ¿no? Tenemos que, en lo posible, siempre valorar, especialmente cuando vienen a la consulta nutricional, peso, talla y otros parámetros antropométricos que podemos utilizar, ¿no? Como en los niños perímetro cefálico, en las personas con enfermedades cardíacas, podemos medirles la cintura, ¿no? Para saber cuánto de riesgo tiene. Ya eso poco a poco van a ir ustedes aprendiendo en el desarrollo del tema, ¿no? Entonces, esto forma parte inicial de su examen de toda persona. Y en cuanto al grupo de personas en salud pública, cuando se trabaja en primer nivel de atención o segundo nivel de atención, igual hay que hacer evaluación nutricional en poblaciones, en un grupo de niños, en un grupo de embarazadas, a todas las mujeres que asisten a control, por decirles, en el mes, en el servicio, en un centro de salud, ¿no es cierto? Estos ya son evaluaciones nutricionales a nivel grupal. Ya, entonces, hay diferentes sistemas de evaluación nutricional, les decía, ¿no? Unos que determinan la ingesta, otro que determina la estructura y composición corporal, donde está la antropometría, el peso, talla, grasa muscular y todo lo que hablábamos, grasa y masa muscular. Otros métodos como la densitometría, la bioimpedancia, que son métodos mucho más modernos, ¿no? La evaluación bioquímica, también mediante análisis bioquímicos laboratoriales, ¿no es cierto? La evaluación inmunológica y pronóstico nutricional. La inmunológica, más que todo, que ahora está muy utilizado con el COVID, ¿no? Entonces, se está haciendo muchos exámenes inmunológicos. Y, por supuesto, la evaluación clínica, ¿no? Mediante los signos clínicos que por examinación de la persona se pueden ir detectando. Antes de hablar de la determinación de la ingesta, les voy a nombrar los objetivos de la valoración nutricional, ¿no? Y estos son, primero, determinar signos y síntomas clínicos que indiquen posibles carencias o exceso de nutrientes. ¿Ustedes saben lo que son los signos y síntomas, chicos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué signo? Signos a los que puede sentir el paciente y no se puede ver como, por ejemplo, dolor de cabeza.
Y un síntoma o es lo que se puede ver, se puede notar, por ejemplo, el resfrío y pueden notarse las mucosas. Ya, el concepto está bien, pero es al revés. Signo es lo que se ve, ¿ya? Por ejemplo, un flujo nasal. Estamos viendo al paciente, eso es signo. ¿Ya? Puede ser un signo de resfrío, por ejemplo, ¿no? Y un síntoma es lo que no lo vemos, ¿no? Pero el paciente lo siente como un dolor de cabeza. Si a alguien le está doliendo la cabeza y está sentadito, quietito, yo no podría saber si le duele la cabeza, ¿no? Por ahí se está aguantando, no sé, porque no lo estoy viendo. Entonces, el síntoma es lo que se siente y la otra persona no lo puede observar. ¿Sí? Están bien tus conceptos, pero al revés. ¿Estamos de acuerdo todos? Luego, otro objetivo es que nos permite medir la composición corporal del sujeto, por ejemplo, la evaluación nutricional. Nos dice cuánto de masa grasa, cuánto de masa magra puede tener, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa composición nos permite saber la antropometría o la valoración nutricional. Nos permite analizar indicadores bioquímicos asociados a la malnutrición. Por ejemplo, niveles de hierro en sangre, ¿no? Si los niveles son bajos, ya relacionamos con un problema nutricional, que puede ser la anemia, ¿no? Déficit bajo, déficit de vitamina A, ¿no? ¿Cómo se diría? Vitamina A con bajos niveles en sangre, que nos dice que hay hipovitaminosis A, ¿no es cierto? Entonces, varios de estos podemos relacionarlos con un estado nutricional deteriorado, ¿no? Más que todo. También nos permite valorar si la ingesta dietética es adecuada, es decir, si estamos consumiendo en forma correcta nuestros alimentos en la cantidad y calidad adecuadas, ¿no es cierto? Eso nos permite también saber la valoración nutricional. Nos permite valorar la funcionalidad del sujeto, esto es, cómo un sujeto está, o una persona, cómo está su funcionamiento en sí. Por ejemplo, cuando una persona consume mucho residuo, ¿no? En exceso, probablemente tenga mayor cantidad de deposiciones, que puede dar inclusive lugar a diarreas, ¿no es cierto? Eso nos puede decir cómo está funcionando. O en el caso, por ejemplo, de deficiencias de vitaminas o minerales, entonces esto repercute en el funcionamiento de algunas, bueno, valga la redundancia, de algunas funciones de nuestro organismo. Por ejemplo, en el sentido de la vista, ¿no? Cuando se llama la ceguera nocturna, cuando hay deficiencia de vitamina A, cuando una persona tarda en adaptarse a la oscuridad, cuando entra a un cine, por ejemplo, ¿no? Está oscuro. Entonces la persona tiene que pararse un momento para que se adapte la vista y pueda ir reconociendo y viendo, aunque en penumbras, y poder entrar, ¿no? Por las gradas, por ejemplo, poder caminar por las gradas sin caerse. Pero hay personas que tardan mucho más tiempo o no logran recuperar esa visión, o sea, no se adapta a su visión. Eso puede ser un signo de ceguera nocturna, ¿no es cierto? La persona que no se adapta a esa oscuridad. Por supuesto que la evaluación nutricional nos va a servir para sacar diagnósticos, ¿no? Nutricionales e identificar a pacientes que pueden beneficiarse de un tratamiento nutricional. Nosotros ahí podemos saber, ¿no? Dependiendo del estado nutricional, si esa persona puede recuperar rápido o con mucha lentitud, ¿no? El estado nutricional. Y por supuesto, nos permite valorar la eficacia de nuestro tratamiento, de nuestra intervención. Es decir, si tenemos un paciente desnutrido y nosotros lo tratamos, ¿no? Mediante la consulta nutricional y lo citamos de aquí a 15 días, si vemos que ese paciente ha recuperado peso, entonces podemos calificar nuestro trabajo como bueno porque estamos siendo eficaces en ese tratamiento, ¿no? El paciente seguramente está cumpliendo lo que le hemos planeado en su dieta.
vuelve a venir a los siguientes 15 días, aumentado de peso, y en un tercer control ese paciente que estaba con desnutrición ya ha pasado a ser un paciente con estado nutricional normal. Entonces podemos valorar nuestra eficacia. Por el contrario, si ese paciente de aquí a 15 días no ha recuperado peso, entonces tenemos que replantear nuestro tratamiento y verificar si hemos hecho nuestro cálculo adecuado o probablemente el paciente no está cumpliendo, si hay rechazo a la dieta o probablemente nosotros hemos utilizado alimentos que no eran de su contexto, que no, el paciente no los aceptaba, por tanto tenemos que replantear y, ¿cómo se llama?, darle un nuevo tratamiento, ¿no? Entonces ahí no estamos siendo eficaces, algo está pasando, ya sea con nosotros o con el paciente. Y esto nos permite indagar también qué es lo que pasa. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Ya, vamos entonces a ver la determinación de la ingesta, ¿no? Como un primer sistema de evaluación nutricional. Entonces, la información alimentaria de una población puede obtenerse a 3 niveles: nivel nacional, nivel familiar y nivel individual, ¿no? Para determinar ingesta. Entonces, a nivel nacional, hace años atrás, en la década de los 80, existía un Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Este se encargaba de hacer todas las encuestas de consumo de todo el país. Actualmente el ministerio se ocupa, pero muy vagamente, también el Ministerio de Agricultura. No hay una instancia que dé luces y nos diga cómo es la ingesta de alimentos en Bolivia, ¿no? Entonces, nos falta mucho este tema porque, bueno, no hay una instancia que se ocupe de ello, pero, bueno, esto se puede, como les decía, obtener en 3 niveles: nacional, familiar e individual, ¿no? A nivel nacional, mediante la disponibilidad alimentaria, ¿no? O sea, ¿qué alimentos se disponen en el país? ¿No? Tenemos 3 zonas ecológicas, ¿no? Valles, llanos y altiplano. Entonces, cada uno tiene su característica, por tanto, también nos brinda diferentes tipos de alimentos. Entonces, a nivel nacional, se podría indagar qué alimentos disponemos, aparte de lo que importamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Mediante las hojas de balance. Estas son hojas especializadas que recaban toda la información de lo que respecta a disponibilidad alimentaria. Normalmente es con este instrumento que se realiza este trabajo. Luego tenemos también a nivel familiar, ¿no? Donde podemos determinar la ingesta mediante las compras de alimentos que hace la familia o el consumo de alimentos que realiza, ¿no es cierto? Con compras de alimentos, el instrumento sería con encuestas de presupuestos. Saber cuánto gana la familia y cuánto dispone en la compra de alimentos, ¿no? Esto se hacía hace tiempo atrás. Actualmente la gente, si es que hiciéramos un tipo de encuesta de este tipo, no le gusta decir cuánto gana y cuánto destina para alimentos. Muchas veces inflan sus presupuestos, otras veces también, pues, no o mienten en todo caso, ¿no? Entonces, es muy difícil sacar esta información, ¿no?, de las familias, pero cuando existen, ¿cómo se llamaría?, personas o encuestadores muy bien capacitados, entonces se puede hacer este tipo de investigaciones, porque al rato detecta, ¿no?, si puede haber alguna desviación o alguna falla. También a nivel familiar se puede verificar el consumo de alimentos en el hogar mediante encuestas de consumo, que eso es un poco más sencillo, porque esto no implica presupuesto, no implica dinero. Entonces, cuando nosotros hacemos una encuesta de consumo, podemos hacer con diferentes instrumentos, ¿no?, entre los cuales están la frecuencia de consumo de alimentos, ¿no?, que ustedes ya van a empezar a llevar con la licenciada Juanita. Han debido ver algo con la licenciada María Eugenia en sí, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cada cuánto tiempo, por ejemplo, consume lácteos,
cada cuánto tiempo leche, huevos, y ahí se pone, ¿no es cierto? Cada día, cada semana, una vez por semana, 2 veces por semana, una vez al mes, ¿no? Otro. Entonces, de esa forma podemos saber cuál es la tendencia de consumo de alimentos en el hogar, ¿no? Y a nivel individual, consumo de alimentos individual, que se hace también mediante encuestas alimentarias, sean bioquímicas o antropométricas también, ¿no? Donde podemos más bien incluir la parte bioquímica y antropométrica, eso quiere decir. Ya una encuesta alimentaria, por ejemplo, es una anamnesis, ¿no? Donde puedo preguntar a un paciente, digamos, ¿qué ha comido ayer? Un recordatorio de 24 horas, un recordatorio de 3 días, no sé, ¿no? Entonces, dependiendo del método que nosotros hagamos o el instrumento que utilicemos, entonces vamos recabando la información de nuestro paciente de qué es lo que ha consumido. Y este consumo podemos traducirlo en un análisis químico. Y además podemos pesar, tallar y hacer algunas otras mediciones a nuestros pacientes, objetos de estudio, ¿no es cierto? Entonces, miren, son diferentes formas de obtener información de la ingesta de alimentos, que este vendría a ser un sistema, ¿no? Y aquí, un poquito más está explicando acerca de las hojas de balance. Esto voy a pasar rápido porque esto que todo ustedes van a llevar en nutrición aplicada 2, ¿no? Entonces, estas hojas de balance, poder decir, ¿no? Que determinan la disponibilidad anual media de alimentos que están en el mercado a disposición del consumidor y suelen expresarse en medidas de peso o volumen por persona y año. Miren, por eso les decía, son a nivel nacional, ¿no es cierto? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Que ya les he mencionado unos cuantos. Miren, aquí, por ejemplo, en estas gráficas hacen una relación, diríamos, del consumo de alimentos en los diferentes países, ¿no? En Francia, acá, por ejemplo, está CR, consumo de, a ver, ¿dónde está? Cereales, leguminosas, frutas, miel, lácteos, MG, materias grasas, CR, no la encuentro. Carnes y huevos, ¿será? Me parece que este es CH. Octógono correspondiente a la medida de consumo. Ya. Si ustedes ven, consumo de carnes y huevos, materia grasa, ¿no? La idea es de que, ¿qué es la materia grasa? Miren, el punteado, sí, a ver cuántos son, 2, 4, 6, 8 partes, es un octágono, ¿no es cierto? Este octágono, mira que está punteado, ¿no? Significa de que tendría que el consumo ser así, es decir, con un consumo balanceado, ¿ya? Y cuando lo trazan las líneas continuas estas, nos dice cómo es el consumo de un determinado país. Por ejemplo, en Francia, si ustedes ven, el consumo es mucho más balanceado que otros. Por ejemplo, este que es muy notorio, ¿no es cierto? Sí, se va un poquito más a materia grasa, pero no es tan evidente como en estos otros países. En Portugal, carnes y huevos, frutas y legumbres, bastante, ¿no? Aquí, leche y derivados, no me equivoco. Acá también vemos, miren, en Egipto. Igual carne, y estamos yendo por LS, que son los... Ay, ya me he perdido, ¿dónde está el S? Lácteos, si no me equivoco. Legumbres secas, ¿no? Legumbres secas, ¿ya? Acá también, Estados Unidos, si ustedes ven, también miren, la tendencia más es también a la materia grasa, ¿no? Y en Japón, PS, pescados, ¿no es cierto? Miren la tendencia, mayor consumo de pescados, ¿no? Y acá en Senegal, bueno, miren, es más bien el consumo es bajo en todo sentido, excepto acá un poquito, ¿no? En el CR. Carnes y huevo, ¿no? CR o CH es este. Ya, pero miren, más o menos en esta forma se va trazando el consumo de alimentos a nivel de los diferentes países, ¿no? En el nuestro no tenemos
un pentágono, un octágono más bien, que nos diga cómo está nuestro consumo. Pero ustedes, ¿cómo creen? ¿Qué es lo que más consumimos a nivel de Bolivia? Pese a que tenemos 3 diferencias bien marcadas. Más que todo cereales y los tubérculos, Eso es. magista. Está muy bien. Cereales y tubérculos es bastante nuestro consumo, ya sea en los diferentes lugares. Por ejemplo, en Cochabamba, como cereal podríamos decir el maíz y la papa, ¿no es cierto? En el altiplano, bueno, también el trigo, la quinoa, bueno, hablando, ¿no? La papa y los derivados como el chuño, tunta, ¿no? Y en el valle, más que todo, el arroz y la yuca, ¿no es cierto? Aunque se ha generalizado el consumo de arroz y fideo en las 3 zonas ecológicas, ¿no es cierto? Y el consumo de papa. Pero tienen sus particularidades por la producción de alimentos sobre todo. Y en estos últimos años se ha extendido el consumo de comida rápida, no saludable, especialmente las frituras, ¿no es cierto? Y las comidas callejeras, que es tremendo, ¿no? Y en estos abunda más que todo también derivados de harina, las masas, ¿no? Y por supuesto, la fritura, en pollo frito, papa frita, ¿no? Y todo frito. Entonces, si hacemos una estrella muy parecida a las que hemos visto, ¿no? Unos octágonos, perdón, vamos a encontrar quizá en nuestro país que hemos reducido un poco el consumo de frutas y verduras. PIL nos dice que hemos aumentado el consumo de leche, ¿no? Pero habrá que ver si este aumento de leche también nos ha favorecido el crecimiento de nuestros niños, ¿no? Bueno, tenemos otro sistema que vendría, no, este no es el sistema, sino también es la encuesta de presupuestos, ¿no? Lo que habíamos hablado hace rato, ¿no? Y voy a pasar un poquito rápido, como les decía, porque esto lo tienen que ver en Nutrición Aplicada 2. El método de inventario, este método de inventario que consiste en el encuestador realiza un inventario de los alimentos existentes en la familia al principio y al final del estudio. Es decir, va a agarrar y con un checklist, ¿no? Ir registrando todos los alimentos que tiene, ¿no? Por decirle, si quiere hacer de una semana, entonces al inicio de la semana. Termina la semana y también registra todos los alimentos que han sobrado para tener en cuenta todo lo que se ha consumido mediante una simple resta, ¿ya? También de eso se trata este método de inventario. También tenemos el método por pesada, ¿no? Donde pesamos todos los alimentos que consume la familia, ¿no? Entonces, y podemos hacer también un análisis químico de ello, el registro por estimación, que también se hace, y para ello la persona que va a hacer este tipo de estudio tiene que ser muy bien capacitada, porque debe saber cuántos gramos, por ejemplo, pesa este grupo de galletas. Acá son 2, 4, 6 galletas. Estas galletas deben pesar entre 6 a 8 gramos, ¿no? Entonces, 2, 4, 6 por 6 son 36 a 40 gramos el peso de estas galletas. Entonces, esta persona que va a hacer este registro por estimación tiene que estar muy, muy consciente y debe manejar muy bien los pesos aproximados de los diferentes alimentos, así como los utensilios. Porque por ahí me va a decir, he comido un plato de sopa. ¿Era plato hondo, plato plano, por decir, no? Y nos dice, sí, era un plato hondo, grande, pequeño, mediano, ¿no? Entonces, es muy subjetivo esto, porque para la persona un plato grande puede ser un pequeño para mí, ¿no es cierto? Entonces, inclusive, para este tipo de encuestas hay que llevarse diferentes utensilios para mostrar a la persona a la cual estamos entrevistando. ¿Cómo es tu tamaño de plato? ¿Es este o este? Para que ella nos señale, este tamaño es mi plato, ¿no? Y ahí saber cuánto más o menos de sopa está consumiendo. Son minuciosos este tipo de estudios, pero que se realizan, ¿no?
ingesta pasada también, ¿no? La memoria dietética, historia dietética, cuestionario de frecuencia o el recordatorio 24 horas, como les había dicho, ¿no? Método de pesada, donde les he dicho que hay que pesar los alimentos por estimación del peso, ¿no? Miren el cucharón, el vaso, el plato, cuánto mide, ¿no? Y la memoria dietética, que algunas personas nos dicen, uy, yo no recuerdo qué cosa he comido ayer, ¿no? Entonces, ¿ya? Y ustedes van a ver que hay diferentes tipos de cuestionario de recordatorios de 24 horas o anamnesis de 24 horas, ¿no? Entonces, esto es solo un ejemplo, ¿no? Que ustedes, como les digo, van a poder elaborar su propio instrumento, porque eso lo hace la persona a medida que va teniendo mayor experticia, entonces va elaborando sus propios instrumentos. La carrera, de hecho, les da algunos formatos para que ustedes vayan practicando, pero con el paso de la experiencia y el tiempo, ustedes van a ir formando sus propios cuestionarios, ¿no? Lo importante es que este instrumento recabe los datos que nosotros necesitamos, los que nos van a servir para poder hacer una evaluación. ¿Ya? Ahí están los diferentes tipos de registros, el cuestionario de frecuencia, ¿no? Este, por ejemplo, que miren, tiene un sinnúmero de pues parámetros. Miren, nunca o menos de una vez al mes que se ha servido leche, de 1 a 3 veces al mes, 1 vez a la semana, de 2 a 4 veces a la semana, 5 a 6 veces a la semana. Miren, tan detallado, ¿no? Donde acá se va poniendo en vez de el redondo es un 0, que en este caso, en este tipo de formulario, nos dice, o sea, es 0, ¿ya? De 1 a 3 veces por semana. Aquí tendríamos que marcar un tiqueo o una cruz. Entonces, uno de estos vamos a elegir, ¿no? Porque no puede ser que la leche desnatada consuma nunca y de 4 a 5 veces, o sea, tiene que ser uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, el 0 desaparece y aquí hacemos un tiqueo. Por cuestiones de a veces de computarizar estos formularios, se pone 0 y cuando es la respuesta, por ejemplo, esta, ponemos un 1, ¿ya? Para que la máquina lo vaya tabulando. Si lo hacemos manual, por supuesto, vamos a tener que marcar un tiqueíto o una cruz, como les guste, ¿no? El registro de ingesta pasada, igual, historia dietética, lo que habíamos hablado, ¿no? Donde registramos en una libretita o en una historia elaborada lo que está consumiendo el paciente. Ahora, puede haber error en este tipo de sistemas de evaluación nutricional cuando el encuestador no tiene habilidad para formular preguntas, cuando induce a las respuestas o cuando anota mal, ¿no? Ahí puede haber errores. En el entrevistado, es decir, en nuestro paciente, que la capacidad del recuerdo, es decir, ¿qué ha comido ayer? Le decimos, ¿no? ¿Qué ha tomado el desayuno ayer? Uy, no, licenciado, ni me pregunte porque yo no recuerdo lo que he comido, ni esta mañana, nos dicen, ¿no es cierto? Entonces, también hay que ver este aspecto, la capacidad de exposición, ¿no? Si le preguntamos, ¿qué ha tomado, qué ha desayunado ayer? Yo he desayunado cafecito. Ah, ya, anotamos, ¿no? ¿Y café con qué? ¿Solo café? Con pan, pues he comido. Ah, bueno, ya, anotamos con pan. ¿Cuántos panes? ¿Uno solo? ¿Se ha servido otro pan? Yo siempre tomo con 2 panes, nos dice. Uy, ya, así, ¿no? Con 2 panes. Ya. ¿Algo más? No, no se ha puesto mermelada, mantequilla. Ah, sí, con quesito he comido, ¿no? Entonces, como con cuchara le vamos sacando la información, porque si no, no sabemos entrevistar, la persona va a obviar ciertas cosas y no nos va a decir. Igualmente, ¿no? ¿Y azúcar se pone al cafecito? Claro, pues, ¿cómo no voy a poner, no? ¿Y cuántas cucharillas se pone? Yo 5 cucharillas me pongo, ¿no? Entonces, miren cómo es solamente en el desayuno, cuánto tiempo hemos tardado para sacarle toda la información.
¿no? Y después le decimos, ya, he almorzado. Entonces ahí tenemos que preguntar, ¿y a mí mañana ha comido algo? ¿O salió a la calle, se compró algo? ¿No? Porque si no, no nos oculta esa información y nos dice que solamente ha almorzado. Y si no preguntamos, de hecho, va a haber un subregistro, ¿no es cierto? La estimación incorrecta también, ¿no? Que nos puede decir, ¿cuántas cucharillas de azúcar se pone al café? Ah, no sé, ¿no? Porque en el área rural, por ejemplo, muchas veces preparan en una olla el desayuno para todos, ¿no? Entonces ponen el tecito, digamos, el cafecito, no sé lo que vayan a tomar, o el cedrón, ¿no? En la ollita, y dice, por ejemplo, a la persona, al papá le estamos preguntando, ¿y cuánto de azúcar se pone? Ah, yo ni sé porque mi esposa prepara, ¿no? Entonces, y a la esposa, ¿y cuánto le pone a su marido el azúcar? Ay, no sé, porque yo en una olla preparo para todos. ¿Y cuánto de azúcar pone? Media taza, ¿no? Entonces, imagínense lo que tenemos que ir calculando. Bueno, esa media taza le pone a las... ¿Y para cuántas tazas prepara ese desayuno? Todos mis hijos toman. ¿Y cuántos son en la familia? Somos 7. ¿Y toman solo a una taza? Sí, a una taza, pero a mi esposo le doy 2 tazas, ¿no? Entonces, todo ese cálculo tenemos que hacerlo al momento de la entrevista, chicos. ¿Se dan cuenta? De lo que puede ser complicado este tema de hacer este tipo de encuestas de consumo. ¿Qué les parece hasta acá? Ah, ¿Cómo está, Lice? Buenas disculpe, tardes. ¿Qué tal? Uno por uno. Sí, no, me parece muy interesante porque también ahí uno aprende también como a tener paciencia para poder entablar y sacar la información al paciente, ¿no? Así es. Y uno tiene que ser muy paciente y tiene que conocer también el medio, si es área urbana, área rural, un poquito, ¿no? Familiarizarse con los hábitos de las personas para poder tener una mejor información de ellos. ¿Qué más? ¿Había otra persona que quería opinar? sí, licenciada, disculpe, y hasta ahora no tenemos lo que son las, ¿qué se llama? Mm, guías dietéticas. Las Todavía guías, no. guías Sí, alimentarias. sí, Tenemos las guías alimentarias de la población de Bolivia, tenemos. Salió hace años atrás. Guías alimentarias para la población boliviana, ¿no es cierto? correcto. Tenemos chicos. Es más, si es que ustedes quieren, se los puedo pasar por digital, el texto. ¿Ya? Sí, por favor, Voy a, Sí, voy a, Lice, le estaría muy agradecería bien. el dato. ya, no, y eso es hace años que ya hay chicos. Ya, entonces se los voy a pasar. Me hacen recuerdo por WhatsApp si me olvido, ¿listo? Después de la clase. Es fuera del tema esto, pero no hay problema. Yo, como tengo el documento, se los voy a pasar. Luego también Gracias, tenemos licenciada. las tablas de recomendaciones nutricionales para la población boliviana. La última versión es del año 2006, por si acaso, hace 14 años, pero están vigentes porque es la última que se ha realizado del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, tenemos también las tablas de recomendaciones nutricionales y, por supuesto, las tablas de composición de alimentos bolivianos, ¿no? Que no hay en digital, porque es ¿cómo se llama? El INLASA a nivel de Bolivia, que es el Instituto Nacional de Alimentación, de Laboratorios de Alimentación, lo vende, ya lo ha vendido. Entonces, yo tengo la tabla porque, bueno, me la compré. No hay en magnético, porque como les digo, es con propiedad de autor y lo venden esto, ¿ya? Pero existen también, por si acaso, estas tablas. Bueno, continuando, hablamos de la ingesta de alimentos, la bueno, de todo esto, ¿qué podemos rescatar? Más que todo, ¿ya? Que una ingesta de alimentos, ¿no? Donde tenemos consumo adecuado de energía y nutrientes,
nos va a dar un dictamen, ¿ya? Es decir, nos va a dar un resultado, que es el balance, ¿ya? Por eso aquí tenemos una balanza, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos consumiendo nutrientes en la cantidad adecuada a los requerimientos diarios de nutrientes, ¿ya? Esto significa este cuadrito. O sea, una balanza donde esté equilibrado la ingesta con los requerimientos. Entonces, ¿cuál es el dictamen o cuál es el resultado? Por supuesto, va a ser un adecuado estado nutricional de las personas, ¿ya? Entonces, tiene que haber siempre armonía. Seguramente ustedes han llevado las leyes de la alimentación en técnica dietética, ¿no? Que son la cantidad, la calidad, la armonía y la adecuación, ¿sí? ¿Es así? Chicos, Sí. Sí, licenciada. ya. Sí, Entonces, para que una alimentación sea adecuada, debe cumplir con las 4 leyes: cantidad, calidad, armonía y adecuación, ¿no? Entonces, no se olviden de eso, que eso en todas las materias, como su nombre lo dice, es ley, ¿ya? Ahora, ya entrando a nuestro tema, a nuestro tema de la materia en sí, la antropometría. La antropometría, que viene siendo la exploración, ¿no?, del cuerpo humano. Mediante la antropometría, nosotros realizamos un conjunto de mediciones corporales, es decir, en el cuerpo, que nos van a permitir conocer los diferentes niveles y grados de nutrición de este individuo, de nuestro paciente, ¿no? Evalúa el estado de nutrición mediante la obtención de una serie de medidas, dice, ¿no?, cuya repetición en el tiempo y confrontación con patrones de referencia se refiere a que si nosotros medimos a nuestro paciente, ¿no?, le realizamos peso, talla, índice de perímetro cintura, perímetro cadera, por decirles perímetro del brazo, por nombrar unos cuantos, ¿no? Hace un mes nosotros registramos y hemos evaluado su estado nutricional de hace un mes atrás. En este mes volvemos a realizarle las mismas mediciones. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Los comparamos. Comparamos con el mismo paciente y también comparamos con unas tablas de referencia o patrones de referencia. Esto nos va a permitir, pues, controlar cómo ha estado evolucionando el estado nutricional de nuestro paciente, como les decía, y cómo es la respuesta a nuestro tratamiento. Nos va a permitir detectar precozmente si este paciente está yéndose fuera de la normalidad, si está engordando, si está enflaqueciendo más, en otras palabras. Nos va a permitir clasificar su estado nutricional por exceso o defecto. Y por supuesto nos va a ayudar a distinguir entre trastornos nutritivos agudos y crónicos. Por ejemplo, un trastorno nutritivo agudo es aquel que pasa en un corto periodo de tiempo, ¿no? Quiere decir que hace un mes atrás lo he pesado a mi paciente, en el peso es donde se nota más, lo he pesado a mi paciente y en este mes, mi paciente ha bajado como 5 kilos, sin necesidad de que yo le haya dado una dieta de reducción de peso. ¿Qué ha pasado? Yo dije, algo ha tenido que pasar. Cuando indago, voy a indagar, ¿no es cierto? Preguntar, ver su historial, todo aquello. ¿Qué ha pasado? Mi paciente había estado con diarrea, ¿no? Y especialmente en los niños, esto es muy peligroso porque los niños tienen mayor porcentaje de agua en su cuerpo, ¿no es cierto? Por tanto, la deshidratación es más rápida, ¿ya? Y pueden correr incluso peligro de muerte cuando es cuando la diarrea es muy fuerte, muy grave, ¿no? Entonces, me va a permitir saber si es un trastorno agudo, como les decía, por el tema de que ha perdido peso en un corto periodo de tiempo y por una diarrea u otra enfermedad, o si es crónico, cuando en ese mes que yo lo he controlado al paciente no he sentido ningún cambio significativo. Al segundo mes tampoco hubo mucho cambio significativo. Tercer mes tampoco. Y al cuarto mes recién me he dado cuenta
¿Qué pasó? ¿Por qué se ha mantenido en el peso? No está subiendo de peso este paciente. Entonces, ¿qué tiene? ¿No es cierto? Entonces, o no está creciendo mi paciente, porque en la talla es lo que más repercute la parte de la malnutrición crónica, ¿no? Y mi paciente en 4 meses no ha crecido nada. Entonces, indago, ¿no? ¿Qué está pasando con su alimentación? Si es un paciente pequeñito, digamos, de 1 año, año y medio, entonces probablemente ahí me enteré de que no está consumiendo ya leche materna, su mamá lo ha destetado y no ha reemplazado su leche materna por otro alimento, fuente de calcio y de proteínas de alto valor biológico. Este pacientito está comiendo solamente 2 veces al día, no las 5 veces como debería comer. En cantidad, solamente come 3 cucharadas en su platito, no come las 12, 15 cucharas que ya debería estar comiendo por comida, ¿no? Entonces, todo esto me permite saber la antropometría, ¿ya? Si es que es agudo o es crónico el padecimiento que está teniendo mi paciente, ¿no? Y cuando hablemos de menor de 5 años, un poquito más, ya van a ir ustedes distinguiendo lo que es agudo y crónico. Pero ya está esto, el significado en lo que es el glosario de términos, ¿no? Entonces, decirles algo más que está en el textito que les puse, de que como método de evaluación nutricional, el uso se justifica debido a que cada día existe mayor conciencia de que la talla media de las personas y los demás aspectos de la forma de la persona, como ser la constitución corporal y la composición corporal, están menos ligadas a factores genéticos, es decir, no es hereditario, como todos decían. Está más ligado a factores ambientales, medio ambiente, alimentación, comida, ¿no? Vivienda, saneamiento básico, todo, ¿no? Entre ellos, la alimentación es en especial la que va a determinar la fase de crecimiento rápido de las personas. Entonces, con el estudio de la Organización Mundial de la Salud, que posteriormente les voy a dar, se ha desechado la idea de que la talla es hereditaria, de que el papá es pequeño, la mamá chiquitita, los hijos también van a ser pequeños. Eso se ha desechado. Entonces, los niños, desde que nacen, cuando nacen con un buen peso o buena talla, o sea, cuando hay un control prenatal adecuado, un buen parto y todo aquello, ¿no? Imagínense desde la concepción, un niño ya tenemos que cuidar su estado nutricional. Entonces, nace en buenas condiciones, lo alimentamos, le damos todas las atenciones requeridas, este niño puede alcanzar las estaturas que ni siquiera sus antepasados habían alcanzado. O sea, no pueden decir, mi abuelo era bajito, que mi papá era bajito, por eso soy bajito. No, ya no hay eso, se ha desechado. Ahora las personas, los niños pueden crecer según lo que nosotros vayamos dándole los cuidados, la alimentación adecuada y todo, ¿no? Alcanzar estaturas óptimas, en todo caso. Ya, entonces, existen muchos parámetros antropométricos que vamos a ver en la materia, solamente algunos de ellos, porque realmente es bastante grande la cantidad de parámetros antropométricos que se tienen, ¿no? Algunos de más utilidad, algunos también complementarios. Entonces, vamos a tratar de dar en la materia los más utilizados, los que más nos van a servir, ¿no? Y los que estén también, si vale el término decir, de moda, ¿listo? ¿Ya? Con los cuales podemos ir determinando el estado nutricional de las personas. Entonces, como en antropometría nos vamos a lucir un poquito más, entonces ahí es donde nos vamos a extender, ¿no? Como materia. ¿Listo? Entonces tenemos varios parámetros indicadores. Peso, en indicadores el peso ideal, peso usual, pérdida de peso, ¿no? De las personas. Vamos a ver también la complexión, es decir, no todos somos del mismo grosor de huesos, ¿no es cierto? Algunos son más pesaditos, más gruesitos que otras personas que son más ligeritas, más delgadas, de por sí, por contextura física, ¿no es cierto? Entonces, esto sí puede ser un poquito en la parte hereditaria.
se toma en cuenta, pero no es determinante, porque también se dice que con ejercicio físico se puede, ¿cómo se diría?, hacer con texturas no deseables. Por ejemplo, en una mujer, si ha nacido con una complexión que es muy robusta, ¿no? Si sus papás son robustos, de hecho va a tener probablemente una tendencia a la robustez, entonces ya desde pequeñita se le puede ir haciendo algún tipo de gimnasia o ejercicios para que su cuerpo crezca, desarrolle en forma armónica y no siempre como es la forma de, por ejemplo, androide, ¿no es cierto? Donde la parte del tórax es mucho más ancho que las caderas, ¿ya? Entonces, yo creo que a ninguna mujer le gustaría ese tipo de contextura, ¿no es cierto? Siempre nos gusta hacer un poquito más curvilíneas, más ginoides, no sé, ¿no es cierto? Entonces, eso se puede controlar también un poquito con el tema de ejercicio. Ya, entonces tenemos diferentes tipos de complexión que lo vamos a hacer siempre con la parte de circunferencia de la muñeca, por ejemplo, que es uno de los métodos que utilizamos. Y ahora vamos a incorporar la anchura del codo, que eso también está muy utilizado. Algunos de ustedes tienen sus instrumentos para hacer esto de la anchura del codo, por tanto estoy incorporando en la asignatura ese tipo de evaluación. ¿Ya? Tenemos también la determinación de la grasa corporal mediante la medición de los pliegues cutáneos utilizando este lipocalibre, que es un instrumento que tenemos en la carrera y que lo vamos a utilizar para poder determinar cuánto de masa grasa y cuánto de masa magra tenemos, ¿no es cierto? Vamos a hacer todo tipo de mediciones, miren, que son muy, muy precisas y nos ayudan a conocer todos estos aspectos. Miren. Acá, eso lo vamos a ver. Espero que tengamos nuestras clases, por lo menos prácticas presenciales, así en grupos pequeños, cosa de que podamos hacer todo esto de la evaluación nutricional. Luego, la localización de la grasa también vamos a ver, ¿no? Porque nos determina algunas enfermedades, ¿no? Y más que todo utilizamos la circunferencia cintura-cadera, ¿no? Que son algunos de los métodos que vamos a ir utilizando. ¿Ya? Otros métodos que podemos nombrar, la densitometría, por ejemplo, ¿no? Este es un método un poco más moderno, como les decía, aunque este aparatito es un poco antiguo, ¿no? Porque no les diré que recientemente se ha descubierto esto hace muchos años atrás, solo que no tenía mucho uso porque es un método un poco carito para su utilización, aunque ahora ya hay equipos mucho más accesibles, ¿no? Con esto se puede determinar el volumen del cuerpo, inclusive ver cuánto de agua tiene, ¿no? Cuánto de líquido, aire y todo aquello, ¿ya? La impedanciometría. Tenemos en la carrera también la balanza con esta opción para medir la bioimpedancia, ¿no? De las personas. Es un tipo de corriente eléctrica que pasa por todo el cuerpo y nos ayuda a determinar sin necesidad de hacer cálculos el índice de masa corporal, la masa grasa y la masa magra que tiene la persona, ¿no? Simplemente parándonos en la balanza, conectarnos a los electrodos que tiene, ¿no? Las corrientes eléctricas y hacer que en una posición que tenemos que adoptar, ¿no? Por nuestro cuerpo se desplaza la corriente eléctrica y nos va dando estos métodos, o no, estos resultados más bien, ¿no? Esta evaluación nutricional. Luego tenemos la evaluación bioquímica del estado nutricional, que ya les había manifestado hace rato, que son mediante los análisis laboratoriales, ¿no? Que esto también lo van a ver en Nutrición Aplicada 2. Miren, solamente para mostrarles que en nutrición, para evaluación nutricional, se usa la albúmina, prealbúmina, ¿no? Más que todo el hierro, transferina, proteína ligada al retinol, eso lo van a ver mucho más en la 2. La evaluación inmunológica, recuento total de linfocitos, pruebas de sensibilidad retardada, ¿no?
Eso más que todo, ¿no? Y ahora están viendo lo del COVID también, que se relaciona con el estado nutricional, o sea, cuanto mejor nutrido el cuerpo, también va a tener mayor cantidad de defensas, ¿no es cierto? Ahora, los datos antropométricos, bioquímicos e inmunológicos, así en conjunto, nos van a permitir diagnóstico del estado nutricional, ¿no? Diagnóstico del compartimento proteico visceral y establecer el predominio calórico o proteico de la desnutrición, ¿ya? Entonces, y mediante indicadores, ¿no? Acá tenemos el índice de masa corporal, por ejemplo. Nos dice si está con sobrepeso, si está con normal, si está desnutrido y todo aquello, ¿no? Y con los linfocitos y la albúmina, cómo están nuestras proteínas en nuestro cuerpo, ¿no? La evaluación clínica, que es lo último. Ustedes en su documento que les pasé tienen un cuadrito, ¿no? Un cuadrito en el cual está como área de examen, el examen general, pelo, piel, cara, tejido subcutáneo, uñas, ojos, labios, encías, dientes, lengua, esqueleto, músculos y todo, ¿no? Donde ustedes pueden ver los signos que predominan y las probables alteraciones nutricionales, ¿no? Entonces aquí también la persona tiene que tener mucho ojo, saber observar al paciente, porque a simple vista se puede detectar cuando un paciente tiene escorbuto, por ejemplo. Cuando ustedes viajan en un trufi, bueno, ahora no hay muchos escolares, pero cuando se va en un trufi lleno de escolares, ahí sí que ustedes pueden observar un montón de signos clínicos por deficiencia de vitaminas y minerales, especialmente cuando hay estudiantes que suben después de pasar educación física, que muchos de ellos se van con sus shortcitos, sus tenis, ¿no es cierto?, y sus bracitos descubiertos. Y ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, la hiperkeratosis folicular, que es deficiencia de vitamina A en los bracitos y en las piernas, en los muslos principalmente, ¿no es cierto? Los niños empiezan a reír y sonreír y sus encías están sangrando. Escorbuto por falta de vitamina C. Los pelos secos, ¿no? Que también es deficiencia de proteínas. Entonces, uno debe aprender a relacionar estos signos clínicos con las deficiencias en minerales, en vitaminas, ¿no es cierto? Y niños con desnutrición, con talla baja, por ejemplo, asociarlo a la deficiencia de proteínas, más que todo, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho ojo, ser muy observadores para ir viendo en nuestros pacientes. No solamente les digo como a modo de ejercicio en el trufi cuando vean a los niños, sino también a la hora de estar en nuestro servicio, en nuestra consulta, ¿no? Nos traen a un niño observar hasta sus ojitos, su piel como está, tiene que ser tersa, las uñitas, ¿no es cierto? Las palmas de las manos para determinar si tiene o no anemia, ¿no? Entonces, tantas cosas que nosotros tenemos que ir viendo. Y en el cuadrito tienen ustedes una relación, como este, ¿no es cierto? Una relación de qué puede estar afectando. Por ejemplo, en la piel, dice hiperkeratosis folicular, decíamos, reducido o déficit de vitamina A. Aquí, a ver, ¿dónde hay otras calorías? Tejido subcutáneo aumentado. Vemos a un niño gordito, ¿qué quiere decir? Que está consumiendo mayor cantidad de calorías. Otro, a ver, al azar. Cuando hay cuando el pelo es frágil, escaso, seco, despigmentado, que hay niños que parecen que son medio chocos, que puede ser por desnutrición esto, ¿no? Que es una reducción de proteínas. Ojo que el cabello tiene que ser en lo posible siempre brillosito, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo se dice? Liviano, ¿no? La característica de un pelo sano, ¿ya? Entonces, miren cómo los nutrientes afectan en cómo se va a ver nuestro cuerpo en forma externa, ¿no? La dermatitis escrotal o vulvar también, ¿no es cierto? Bueno, eso ya no lo vamos a ver así a simple vista, hay que hacer una examinación, ¿no? Deficiencia de riboflavina. Y también tenemos, ¿no? En los labios, cuando dicen, ¿no es cierto? Me ha besado la araña, no sé cuántas cosas, entonces también son asociadas a deficiencias de vitaminas y aquí ustedes tienen un amplio cuadrito donde pueden determinar, ¿no? Las deficiencias por diferentes micro y macronutrientes con los signos clínicos, ¿no? Por ejemplo, en las caries, deficiencia de flúor,
pero cuando hay esmalte moteado ya es también exceso de flúor, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, saber diferenciar. Bueno, chicos, creo que ya hasta ahí es el tema de sistemas de evaluación nutricional. ¿Tienen alguna pregunta? Todo lo que hemos hablado, inclusive un poco más detallado, está en los temas, ¿ya? En lo que les he pasado, en realidad en la unidad 1, que son las 8 páginas que les he pasado. ¿Alguna pregunta, chicos? Dime. Lisa, ¿nos va a subir las diapositivas o solamente con lo que nos ha pasado directamente? Vamos a... En realidad, no quiero que estudien de las diapositivas, ¿ya? Tienen que estudiar del documento. Ojo, porque a veces les hago una pregunta, licenciada, no está en ese, y ustedes me muestran las diapositivas, y no es así, por si acaso. Por eso ahora no les estaba pensando subir las diapositivas. Ah, ya, Lisa, está bien. Son un resumen bien resumido, es la diapositiva. Tienen que leer su documento. ¿Ya? Está bien, Lisa. Sí, por eso no les estaba subiendo. A ver, algo más. El glosario de términos, chicos, se los voy a subir enseguida. ¿Ya? Y eso es para que se vayan familiarizando. Por favor, para mañana tienen que leer este glosario, porque poco a poco ya vamos a ir hablando de temas ya más técnicos, ¿listo? Mañana ya vamos a entrar a lo que ya viene siendo la unidad 2, que esa sí es larga. Empezamos con el niño menor de 5 años. ¿Listo? Está bien, ¿Tenemos que leer licenciada. algo Una mientras tanto? consulta. A ver, primero Pablo. Primero Gracias. Pablo, luego Lucía. Dime. Gracias, licenciada. Respecto a los instrumentos que llegamos a utilizar para hacer las medidas antropométricas, tendríamos que empezar a pensar en conseguir algunos para hacer nuestras prácticas individuales y posteriormente las prácticas grupales. Se da las semipresenciales. Y se da el caso, ¿no es cierto? Ya. Por lo pronto, chicos, como vamos a empezar con menores de 5 años, sería excelente si tuvieran niños en su casa, podrían practicar, ¿no? Pero los que no tienen, va a ser mediante videos. Yo les voy a pasar el video, les voy a pasar las diapositivas también de lo que vamos a ir viendo en el transcurso de los temas, ¿no? Pero para adelantar un poquito, lo que sí tienen que ir teniendo es la cinta métrica. El día que salgan a la calle o a la cancha, no sé, cómprense una cinta métrica buena, esas de hule, que tengan centímetros, ¿ya? Especialmente nos interesa centímetros, pulgadas no tanto, ¿ya? Si es una cinta métrica que en los dos lados tiene centímetros, excelente, ¿ya? Una cinta métrica de hule. Luego necesitamos un lápiz de cera, por si acaso. El lápiz delineador que utilizamos las mujeres, ese con el que nos delineamos las cejas, los labios, no sé, ese lápiz necesitamos, ¿ya? Eso pueden ir adquiriéndose también con calma. Ese les voy a pedir que sea uno nuevo. Me interesa que sea largo el lápiz delineador, no me traigan su menudito chiquitito que ustedes ya está terminándose. ¿Ya? Eso no cuesta mucho, cuesta 2, 3 bolivianos, ¿no es cierto? No importa la marca, lo que me interesa es de que marque, de que raye, ¿listo? Y el color no hay problema si es negro, azul, café, hasta rojo pueden tener, no hay problema. Ya, en esto necesito que vayan adquiriendo. Ahora, en otros equipos, lastimosamente, no les puedo pedir así porque eso mucho va a depender del bolsillo de ustedes. Un plicómetro, por ejemplo, o un caliper, es de alto costo, ¿no? Bueno, dependiendo del bolsillo, pero aproximadamente está entre los 250, 300 a más, ¿no? Entonces, para la práctica yo no les voy a exigir eso, porque tenemos en la carrera, y si vamos a hacer la práctica va a ser en la carrera y ahí les voy a proporcionar para que ustedes puedan hacer el ejercicio.
Ya, ahora en cuanto a las tablas, les dije que el conjunto de tablas tenemos, eso sí hay para la venta, pero tampoco es obligatorio comprar, ¿no? Los que quieran adquirir van a poder adquirirlo. Se ha incorporado la tabla de, ¿cómo se llama? De peso ideal por anchura de codo. Ya en total son 9 tablas que viene en un sobre. El costo es de 35 bolivianos, chicos. Ya, como les digo, se ha incorporado lo de la anchura de codo, entonces son 9 tablas. Ya, para los que quieran. Ahora, los que no deseen comprar la tabla, yo, antes de que avancemos el tema, con la respectiva tabla, les voy a mandar la imagen para que ustedes puedan bajárselo y tenerlo, no hay problema. ¿Listo? Lucía, ¿qué decías? No, Liz, está bien. Ya más Gracias. que todo eso, ya, parece. Ya, chicos, entonces, Buenas tardes. Perdón hola, la María. interrupción. Dime. Alicia, una preguntita. ¿Las prácticas semipresenciales ya están confirmadas? Todavía no nos han pasado ninguna instructiva, chicos. Sí el rector ha dicho, ¿no? No, el decano, no, era el rector, cuando ha hecho su presentación del año académico, dijo que ya se van a iniciar con las clases semipresenciales. Entonces sé que todavía va a ser tratado en consejo, no sé si lo habrán hecho, pero todavía no nos han pasado ninguna instructiva a los docentes. En cuanto me pasen la instructiva, nos vamos a organizar por grupos y ahí vamos a ver cómo vamos a hacer pues nuestras prácticas, porque lo nuestro sí son prácticas presenciales, que tendría que ser, ¿no? Pero si no es posible, vamos a tener que hacerlo mediante videos y como hemos estado haciendo hasta el año pasado con el anterior semestre. Yo les aviso con tiempo, pero chicos. Pero ojo, no se comprometan con otras materias, por favor, eso quiero pedirles. Nuestro horario vamos a respetar, ¿ya? Lunes, martes y miércoles tenemos horario de clase. Los miércoles tiene que ser sagrado. Lunes y martes, ustedes han visto que a requerimiento vamos a pasar clases. En lo posible no les voy a hacer gastar mucho mega, entonces pues les voy a pasar tareas y todos los lunes y martes, ¿no? Entonces en eso habíamos quedado. Mañana es miércoles, tenemos nomás nuestra clase mediante Google Meet, ¿ya? Y el lunes ya vamos a ver, yo creo que no pasamos clase. Pero eso no quiere decir que no hagan ninguna actividad, tienen tarea, siempre tienen. ¿Listo? Ahora sí, chicos. Lice, Dime. esas tablas que dijo están en la carrera, ¿verdad? No. Si ustedes quieren comprar las tablas, me tienen que avisar. Claro, por un mensaje le dice, yo estoy en el hospital en la maternidad, por si acaso, de 7 a 1 de la tarde, ¿no? De 7 de la mañana hasta la 1. Entonces ahí se los puedo llevar y el ratito que ustedes pasen, me dan una llamadita y se los saco, la tabla ahí afuera a la puerta de la maternidad y les puedo entregar. ¿Ya? O si es un grupo de personas que va a ir para algo, también me avisan y nos podemos encontrar en la casera también, en el segundo piso. ¿Ya? No hay problema. Ya, Lice, está bien, eso me había entendido bien. Ya. Gracias. ¿Algo más, chicos? Ya, nos vemos entonces mañana, por favor. Igualmente, 2:30, 2:15 nos conectamos. ¿Listo? Listo, Lice. Está bien, Ya. listo, gracias. Hasta mañana, Alicia. Hasta mañana, chicos.